Vamos a abordar hoy una de las primeras ideologías inmediatamente heredera de la Ilustración, es el positivismo. Como ustedes saben, el fundador de esta corriente filosófica es Auguste Comte, un francés que vive y escribe en la primera mitad del siglo XIX. Se trata de una corriente filosófica extraordinariamente importante, porque marca profundamente toda la forma de pensar tanto del siglo XIX como del siglo XX y de nuestra propia época. Además la marca en tres aspectos esenciales. Se puede decir que el positivismo es un árbol con tres ramas fundamentales. Hay un positivismo científico, hay un positivismo jurídico y hay un positivismo ético. El positivismo científico es el que dice que reduce la verdad al conocimiento científico, entendiendo por ciencia solo la ciencia empírico-experimental, o sea, la física, la química, todo lo que es de alguna manera cuantificable, observable, experimentable, de forma que todo lo que no entra ahí no pertenece al ámbito de la verdad, puede pertenecer al ámbito de la creación artística, al ámbito de la imaginación y si son cuestiones teológicas o religiosas, al ámbito, dicen ellos, de la superstición. No admiten que pueda haber una verdad religiosa. Ese positivismo científico, que es el primero que voy a abordar, voy a intentar abordar las tres facetas del positivismo. Ese positivismo científico que dice que fuera de la ciencia no hay conocimiento ni verdad y que dice que la ciencia conseguirá explicar todo un día en un futuro no muy lejano. Hoy sabemos que eso es no solo erróneo, sino es casi lo contrario. Cada vez somos más conscientes de lo que desconocemos. Cada vez que descubrimos algo, lo que estamos descubriendo es un gigantesco agujero negro, ¿verdad? La realidad es inabarcable, inasequible. Pero los hombres del siglo XIX pensaban, y en cierta medida, digamos que la realidad les daba... La revolución científica era tan espectacular en aquel momento y las aplicaciones tecnocientíficas, los inventos a los que ya hemos aludido, eran tan espectaculares que entendemos que ellos creyeran eso. La ciencia, decía Auguste Comte, logrará explicar todo y arrinconará para siempre los mitos de la metafísica, de la superstición religiosa. Esta idea ha triunfado hasta el día de hoy. Por ejemplo, científicos tan importantes como Stephen Hawking, recién fallecido, pues es plenamente positivista. De hecho, poco antes de morir, declaró que en el último de sus libros el propósito era expulsar al creador. Hay un axioma en el positivismo y es la incompatibilidad entre la fe y la razón. Esa supuesta incompatibilidad choca de frente con algunas evidencias. Por ejemplo, la evidencia de que los creadores de las grandes disciplinas científicas han sido profundamente cristianos. Estoy pensando en Galileo, estoy pensando en Newton, estoy pensando en Kepler, en Copérnico, en Brahe. Estos hombres han iniciado la física, la cosmología y, como digo, no eran simplemente cristianos, eran profundamente creyentes. Incluso algunos, como Newton, se consideraba sobre todo un teólogo y secundariamente un físico. Cuando yo pregunto a mis alumnos en clase si me pueden decir cuáles son las revoluciones científicas que ellos consideran más importantes, normalmente siempre entre las primeras aparece el paso del geocentrismo al heliocentrismo, o sea, la revolución copernicana. Siempre aparece la revolución genética y siempre aparece el Big Bang, siempre, entre las primeras que me dicen, y les digo, bueno, en la revolución copernicana el protagonista es Copérnico, la revolución genética, el protagonista, el que descubre los genes, es Mendel.
y el origen del Big Bang es Georges Lemaitre, un belga, un científico belga. ¿Sabéis qué tienen en común estos tres científicos? No lo saben. Bueno, sí, son científicos, claro, pero no sé, ¿son franceses los tres o son polacos o no? Y les digo, pues tienen en común que los tres son sacerdotes católicos. Entonces se me quedan mirando y me dicen, oiga, esto es una broma, ¿verdad? O sea, nos está tomando el pelo, ¿no? Digo, no os estoy tomando el pelo, esto es un hecho. Lo podéis consultar en Wikipedia si queréis. Para que luego nos digan que hay una incompatibilidad entre la ciencia y la religión. Alguien nos está engañando, o sea, alguien tiene un interés especial en decir justo lo contrario a lo que sucede. El positivismo, de una forma muy simple, podríamos decir que dice que solo existe lo que se ve. O sea, la verdad empírica, lo cuantificable, lo medible. Un filósofo como Etienne Gilson, historiador de la filosofía medieval, decía, yo puedo explicar, si voy en autobús, explicar desde un punto de vista positivista o mecanicista, que viene a ser lo mismo, explicar un autobús que va rodando con una serie de viajeros es muy fácil, porque este autobús pesa tantos kilos, mide tantos metros, tiene tal tipo de motor, usa tal tipo de gasolina, y aquí van estos pasajeros, que son tantos pasajeros, pues 36, esto es un número exacto. Incluso de cada pasajero se pueden dar sus dimensiones, pesan tanto, miden tanto. Sin embargo, todos los métodos de investigación científica no son capaces de responder a una pregunta fundamental: ¿qué hago yo en este autobús? Y la respuesta a esa pregunta es muy sencilla: voy a París. Pero toda la ciencia del mundo no es capaz de responder esa pregunta, porque eso pertenece a mi interioridad. El mundo de las intenciones pertenece a mi interioridad. ¿Solo es visible lo que se ve? Pues no solo no es visible solo lo que se ve, sino que la mayor parte de las cosas no son visibles. Todos ustedes que me están escuchando en este momento pueden estar pensando, ningún pensamiento es accesible a ningún método de conocimiento científico. Es más, todos ustedes pueden tener sentimientos. De hecho, tienen sentimientos, o sea, se pueden sentir bien, se pueden sentir mal, pueden sentir amor, pueden sentir amistad, los celos, la envidia, muchos sentimientos que nos habitan. Ningún sentimiento es accesible a ningún método de conocimiento científico, y sin embargo los seres humanos fundamentalmente somos ideas y sentimientos, somos animales racionales y sentimentales. Por lo tanto, al César lo que es del César, o sea, al positivismo lo que es el positivismo, pero a la filosofía lo que es de la filosofía, a la metafísica lo que es de la metafísica, a la religión lo que es de la religión, al arte lo que es del arte, a la literatura lo que es de la literatura. O sea, no podemos ser tan excluyentes. Einstein decía que él consideraba las leyes de la naturaleza y el orden de la naturaleza, el del universo, como un enorme misterio, porque dice, a priori se debería de esperar lo contrario, o sea, un universo caótico, y sin embargo eso está profundamente ordenado. El mismo orden es algo que se da en lo físico, con lo físico, y que hace posible lo físico, sin embargo no es una magnitud física. Es decir, el positivismo no tiene manera de medir ese grado de orden, ni mucho menos el grado de intencionalidad. Si algo ha sido creado con vistas a... ¿Para qué tenemos los ojos? Para ver. ¿Para qué tenemos los oídos? Para oír. Ahí hay una intencionalidad. Esa intencionalidad, no existiría nada sin esa intencionalidad. Un personaje que todos nosotros conocemos como Luis, el famoso autor de las Crónicas de Narnia, es conocido como un gran literato y es menos conocido como un profesor de filosofía, que lo fue al inicio de su carrera universitaria. Luis se hace esta pregunta: ¿todo el universo es fruto de un conjunto de leyes? ¿Se podría explicar por un conjunto de leyes? Uno puede pensar, pues sí, las 4 grandes leyes: la nuclear fuerte, la nuclear débil, la fuerza de la gravitación y la termodinámica. Esto explica todo el universo.
Y Luis se contesta a sí mismo y dice, sí, todo el universo se puede explicar por un conjunto de leyes, salvo esas mismas leyes y salvo el mismo universo, lo cual constituye una notable excepción. Es decir, todo se puede explicar por un conjunto de leyes, salvo las leyes, porque las leyes no son algo físico. Las leyes son una orden que opera sobre el universo. Y la propia existencia del universo no se explica por sí misma, sino que alguien tiene que poner ese algo sobre el que operan las leyes. Luis, con una ironía finísima, dice, esto constituye una notable excepción, porque en el fondo ha dicho, ¿todo el universo se puede explicar por un conjunto de leyes? No, nada se puede explicar por un conjunto de leyes. Bien, esto tiene todo que ver, como se puede apreciar, con el positivismo. Y termino esta parte del positivismo científico con la última pregunta que se hace Stephen Hawking en el libro que le dio fama, Breve historia del tiempo. Al final del libro se pregunta, la ciencia nunca conseguirá responder a todas nuestras preguntas, pero aunque alguna vez lo consiguiera, siempre quedaría una pregunta en el aire. ¿Por qué el universo se ha tomado la molestia de existir? Se nos ha ido acabando el tiempo, hemos dedicado esta primera parte del positivismo a la primera de sus versiones, el positivismo científico, y vamos a dedicar una segunda parte a la explicación de lo que es el positivismo jurídico y el positivismo ético.